que los ganglios linfáticos se localizan generalmente en piernas, extremidades. No hay ganglios linfáticos, pero podemos encontrar uno que otro ahí perdido. Ganglios linfáticos en pliegues de codo sí puede haber, y generalmente los de las extremidades inferiores generalmente desembocan a ganglios linfáticos inguinales. Abdomen y tórax hay muchísimos ganglios linfáticos también, pero en todos lados hay ganglios linfáticos. Entonces, el sistema de Kilo es como un vaso linfático dilatado, como una cisterna, pues, en donde desembocan la mayor parte de los vasos linfáticos que vienen de extremidades inferiores y de abdomen, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Sí? Y el conducto torácico, que antiguamente se pensaba que era donde se desembocaba toda la linfa, el conducto torácico izquierdo es el que va a desembocar acá, en la subclava izquierda, y hay otro conducto torácico que es el conducto torácico derecho, que es donde desemboca todo lo del tórax derecho y extremidades inferiores derechas. Vemos la cisterna de Kilo, vean cómo es un vaso dilatado, una cisterna, y aquí vendría el conducto torácico izquierdo que va a desembocar a la subclava. Como podemos ver, hay ganglios linfáticos que se encuentran a niveles más superficiales y más profundos. Aquí está el ganglio linfático del cuello, cabeza y parte del superior del tórax. Entonces, todos esos desembocan a ganglios linfáticos regionales y se originan, obviamente, como dijimos, a nivel de la microcirculación. Esta es glándula mamaria, donde vemos abundantes ganglios linfáticos, y el drenaje linfático en la glándula mamaria es muy importante. Ya comentaremos algo acerca del drenaje linfático de glándula mamaria en los casos donde haya una mastectomía. Es ganglios linfáticos, vasos linfáticos, todas las rayitas verdes que ven en el parénquima pulmonar, que van a desembocar a los ganglios linfáticos regionales, y de ahí van a desembocar a los conductos linfáticos derecho y izquierdo. Vean, aquí los ganglios secundarios tienen un amplio drenaje linfático y todos viajan alrededor de la tráquea y de los vasos sanguíneos, donde se encuentra la microcirculación. Ganglios linfáticos abdominales, también hay muchísimos, y aquí vemos la cisterna de Kilo. Prácticamente hígado, estómago, todo tubo digestivo van a desembocar aquí junto con los de las extremidades inferiores, van a desembocar a la cisterna de Kilo, la mayoría de ellos. Este es un drenaje linfático más superficial. Lo azul sería un sistema venoso y lo amarillo son los vasos linfáticos, que obviamente van a drenar a ganglios linfáticos regionales. Aquí le pedimos que se voltee de lado. Y aquí vemos todos los ganglios linfáticos regionales, todos los vasos linfáticos regionales. O sea, prácticamente corre a la par de mi sistema circulatorio. Extremidades superiores, extremidades inferiores. Les digo, hay drenaje, hay vasos linfáticos superficiales y profundos. Entonces, como ya hemos comentado, todo lo que esté en líquido intersticial, entonces va a drenar 2 mililitros de esos de los 14 que salen por la porción arterial, 2 drenan hacia los vasos linfáticos regionales. Entonces, si yo tuviera aquí una infección o un proceso canceroso, cualquiera de los dos, van a drenar a los ganglios linfáticos regionales, ¿sí? Y se van, que pueden ser que están en la parte anterior de la oreja, o retroauriculares, o ganglios linfáticos submandibulares, etcétera, etcétera. Entonces, todos ustedes de alguna manera alguna vez han tenido una infección en la garganta y a veces sienten que les duelen algunas bolas que les salen del cuello y son ganglios linfáticos. Ganglios linfáticos que si es un proceso infeccioso están sufriendo únicamente hiperplasia. Hiperplasia quiere decir que aumenta el número de células, porque cuando ya se no, obviamente llegarían ahí las células dendríticas o los macrófagos para activar al ganglio linfático para que se empiecen a formar linfocitos de la inmunidad adquirida. Entonces, los ganglios linfáticos, cuando son secundarios a un proceso infeccioso, generalmente
y disminuyen el tamaño alrededor de 15 días un mes. Cuando ustedes sienten un aumento de tamaño en los ganglios linfáticos no doloroso, progresivo, lentamente progresivo, pero que no está doloroso y que ya tiene más de 2-3 meses, ya deben de pensar que puede existir una neoplasia primaria de los ganglios linfáticos, un linfoma. ¿Sí? O sea, ganglios linfáticos no dolorosos generalmente son cancerosos. Entonces vean cómo puede existir hiperplasia dependiendo del sitio en donde se encuentra el proceso infeccioso. Vamos a ejemplificarlo aquí. Si estas fueran microorganismos o células cancerosas, los vasos linfáticos de los que tienen un tipo de drenaje especial que ya lo vamos a ver cuando veamos linfa. Entonces, estas células pueden penetrar a los vasos linfáticos o esos microorganismos penetran los vasos linfáticos, viajan a través de ellos. O sea, si los ponemos acá, están los microorganismos o las células cancerosas, lo que quieran, viajan exactamente igual y van a llegar a los ganglios linfáticos regionales y dan las metástasis o ocasionan, si son microorganismos, que estos ganglios sufran hiperplasia. ¿Alguna duda? Entonces ahí empiezan a desarrollarse y esto es una metástasis, un cáncer. Y si fuera todo y empieza a crecer más lentamente y generalmente no duelen los ganglios linfáticos. Pero cuando crecen súbitamente porque hay una hiperplasia de linfocitos, entonces sí duelen, generalmente se encuentran en regiones donde está el drenaje linfático secundario a un proceso infeccioso. Entonces de ahí ya sean las células cancerosas o las células infecciosas, pueden salir del ganglio linfático y migrar los vasos linfáticos eferentes, y se migran los vasos linfáticos eferentes. ¿A dónde van a llegar finalmente estos vasos linfáticos? ¿Nadie? Piensen, ¿a dónde drenan los vasos linfáticos? Lo acabamos de ver. ¿A dónde? Al conducto torácico. Al conducto, a la cisterna de kilo, no conducto kilo. Ah, Cisterna de kilo, pero sí es que van de abajo hacia arriba, o sea, del diafragma para abajo. Ah, ok. De abdomen o de extremidades inferiores. Okay. Si está arriba, ¿y a qué conducto torácico desembocarían estos? Al conducto linfático. Si fueran de diafragma para arriba, del lado izquierdo, Izquierdo. al derecho, al izquierdo. Ok, si hay en el área izquierda, y si fueran del lado derecho, Al derecho. al conducto linfático derecho. ¿Y dónde desembocan los conductos linfáticos? En las subclaves. En las subclaves. Entonces, otra forma de que se diseminaría el cáncer sería esta. Finalmente entra mi torrente sanguíneo, o las células cancerosas, o las células, o los microorganismos. Y entonces se desarrollarían metástasis a distancia, o sea, metástasis ya en cualquier parte del cuerpo. Si entra, por ejemplo, a la aorta, pues ya se puede ir a cualquier parte. O los microorganismos se diseminarían, crearían un proceso infeccioso sistémico, una sepsis. ¿Queda claro eso? Sí. Ok, entonces ahí está. Entonces aquí igual, ganglios linfáticos, todo esto que está en amarillo, los esquemas que están muy bonitos, pero sí se pueden ejemplificar. Entonces, esto pongamos que es un cáncer o que es una neoplasia, o que es un cáncer, perdón, o que es una infección. Entonces, como es un proceso infeccioso, se puede ir a los ganglios linfáticos regionales o un proceso canceroso también. Entonces, si yo tomo una radiografía y veo así, y esto es un cáncer, y veo que ningún ganglio linfático está afectado, el pronóstico del paciente va a ser mucho mejor, porque quiere decir que todavía no va a entrar a los ganglios linfáticos y también no va a entrar a mi torrente sanguíneo. Pero si veo que está afectado uno, el pronóstico cambia. Y si veo que están afectados varios, ¿sí?, del mismo lado, el pronóstico cambia, ya sea proceso infeccioso o ya sea proceso neoplásico. Si están afectados los dos lados, el pronóstico cambia sustancialmente. En un caso en donde no esté afectado ningún ganglio, se podría quitar el pulmón o se podría hacer una
lobectomía, quitar un lóbulo pulmonar y se cura el paciente. Pero en este caso ya no le pueden hacer nada, porque ya están muchos ganglios linfáticos y ya ahí comprometidos. El tratamiento ya no es quirúrgico, ya es alternativo, que puede ser quimioterapia o inmunoterapia. ¿Ok? ¿Ni alguna pregunta? Y obviamente, si están afectados estos ganglios linfáticos, las células cancerosas o las células infecciosas se van a ir a mis conductos linfáticos derecho o izquierdo y de ahí entrarían finalmente llegarán al corazón derecho y de ahí se podrían ir a cualquier parte. ¿Sí queda claro? Sí. Igual acá, por ejemplo, a mí cuando llegan mastectomías, entonces yo tengo que secar todos los ganglios linfáticos que encuentro. Si no encuentro ningún ganglio linfático por un cáncer de mama, afectado, el pronóstico es diferente a que si empiezo a encontrar varios ganglios linfáticos. Por ejemplo, tengo que estar explorando ahí la mama y buscando los ganglios linfáticos. Si yo encuentro 50 ganglios linfáticos en la mastectomía, o 60 o 70 ganglios linfáticos en una mastectomía, y están afectados ninguno con cáncer, el pronóstico va a ser muy bueno. Pero entre más estén afectados, como podemos ver aquí, el pronóstico va a ir empeorando para la paciente. Igual, si fuera un proceso infeccioso en mama, también sería lo mismo. ¿Quedan claros entonces esos dos conceptos de cómo se puede diseminar? Y estas son la forma en cómo se diseminan por vía linfática los cánceres, que no sé si ya lo vieron en patología. ¿Dónde está la Bueno, pero esos son metástasis por vía linfática, que también pueden entrar a los vasos sanguíneos y constituir metástasis por vía sanguínea. Esto sí ya lo identifican, lo vemos mucho en inflamación, es tejido conectivo y ahí toda la célula identifica los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Entonces, tengo una herida aséptica o séptica con microorganismos, se activan muchas moléculas de señalización porque mi célula los reconoce. El primer evento, ¿cuál va a ser? Vasodilatación. Hay vasodilatación y luego aumento de permeabilidad. Y nuevamente este es mi proceso infeccioso y aquí me empiezan ya a dar los datos clínicos de la inflamación. Vasodilatación me dará ¿qué? Dos cosas. Me da eritema y el calor. El aumento de temperatura en la zona afectada. ¿Sí? Luego, ¿esto qué me daría? El aumento de permeabilidad. El edema o el tumor, el aumento de volumen en la región. Y ahí empiezan a transmitir los leucocitos y finalmente salen. ¿Y este proceso cómo se llama? Cuando los leucocitos empiezan a dirigir hacia el sitio de lesión. Bien. Entonces, quimiotaxis. Y entonces ya ven cómo empezamos a correlacionar todo esto. Y si se las empiezan a pensar en un AINES, en un antiinflamatorio, ¿dónde podrá actuar el AINES ahí? ¿En qué procesos podría influir? Quimiotaxis. Un AINES, ¿cómo podrías causar un efecto antiinflamatorio? Abrir. No. Simplemente en el cerebro la vasodilatación sería uno otro. Pues aquí como 5. ¿En el aumento de permeabilidad? En el aumento de la permeabilidad, otro más. Quimiotaxis. En la quimiotaxis. ¿Ya ven? Ahora están ya aplicando aquello que aprendieron. Entonces, cuando veamos AINES ya en detalle, pues ya es muy fácil deducir lo que va a pasar. Y el esquema dental de ningún AINES se conoce exactamente el mecanismo preciso. Y afortunadamente, ningún AINES va a quitar totalmente la inflamación. Porque si la quitara totalmente, los procesos de reparación se vendrían abajo. ¿Sí? Ok, entonces está la quimiotaxis. Entonces todo está drenando aquí y ya no hay problema. Los grados de inflamación pueden variar muchísimo dependiendo de la respuesta inmunológica del paciente o de la cantidad del proceso infeccioso. Entonces estarían. Y entonces, ¿esto qué sería? Es un vaso linfático, ¿no? Un vaso linfático.
en donde mis células presentadoras de antígeno se van a meter. Ya vamos a ver que las células de los vasos linfáticos, estas son dos células endoteliales, hacen esto. O sea, las células no pasan a través de las células, sino que se abren así y permiten un gran espacio para que pase el macrófago o la célula dendrítica o cualquier otra célula presentadora de antígenos. Entonces aquí está así, entonces ahí están esas, serían aquí el macrófago y la célula dendrítica. Entonces si nos centramos en la célula dendrítica, fagocita los microorganismos, y ya ven, ¿no? ¿Cómo los fagocita? Sí. Los fagocita se mete aquí y obviamente no lleva 2 microorganismos, lleva muchísimos microorganismos, la célula dendrítica, y empieza a viajar hacia los ganglios linfáticos regionales. Y esa célula dendrítica entonces se va, bueno, es una célula presentadora de antígeno, entonces, y los va a llevar al ganglio linfático para presentarse a los linfocitos. ¿Sí? Y esto está ocurriendo siempre que tenemos un proceso infeccioso. Este es el vaso linfático, nomás para que lo podamos separar, lo podamos hacer chiquito, y aquí lo ponemos chiquito. Esta es mi célula dendrítica, ¿no? Esta pues no la ven. Entonces eso va a desembocar a vasos linfáticos de mayor tamaño hasta que va a llegar finalmente a los ganglios linfáticos. Esta es mi célula. Ahí vienen mis células dendríticas, macrófagos provenientes de esto. ¿De acuerdo? Sí. Entonces viajan, están entrando, estas llegan aquí, que son la misma, nada más que en otra perspectiva, y llegan al ganglio linfático, llevando el antígeno que fagocitaron y procesándolo para expresarlo en qué complejos de histocompatibilidad. Los mayores, los mayores de esta compatibilidad tipo 2. Nada más, Y en el tipo 1. claro. Sí. ¿A quién se les presenta el tipo 2? El tipo 2 era. Alejandra, al CD4, y el tipo 1. El C8. C8. Sí. Oigan, mutaron en serio. Una mutación favorable, me agrada. O sea, yo sé que no son todos, pero me agrada que ya varios contesten. Eso es empezar a aplicar su conocimiento que tomamos en uno. Y el uno está relacionado con todas las enfermedades, así de simple. Con la enfermedad periodontal y todo eso. Sí, con la caries, dental, etcétera, etcétera. Con todo está relacionado. Ok, entonces ya no hay ningún problema aquí. Entonces estos linfocitos, vasos aferentes y eferentes, que generalmente habíamos dicho que tenía 1 o 2, y aquí ya tienen otra característica de los vasos linfáticos. ¿Qué característica tienen? Se ve claramente. Válvulas. Tienen válvulas. Tienen válvulas al igual que las venas de extremidades inferiores. Y estas válvulas permiten que los bichos entren acá, con mis células dendríticas, etcétera, pero que ya no regresen. Y acá permiten que salgan, pero que ya no regresen al ganglio linfático. Entonces, más o menos ahí vienen, entran y interactúan con los linfocitos vírgenes o nativos, como quieran llamarlo. Hacemos esto ya en una imagen histológica, lo diríamos así. Aquí obviamente estos están muy grandotes, pero ahí queda representado cómo se está llevando a cabo la presentación, para presentarse a los linfocitos virgen y que queden sensibilizados en contra de estos bichos morados que pusimos en las diapositivas anteriores. Que ya les dije, no hay bichos morados, no hay bichos azules, simplemente son diferentes especies de microorganismos, streptococos, estafilococos, neumococos, neiserias, etc. Micobacterium, tuberculosis, todos. Entonces, entre mayor contacto tengan mis células con mayor cantidad de microorganismos, ¿qué va a pasar? Pues que mi sistema inmune va a ser mucho más fuerte y mucho más sólido. Y entonces, usar antimicrobianos como se usaban antes, sin ninguna receta médica ni nada, que le duele la cabeza y tomaban antimicrobianos, que le pasaba esto y tomaban antimicrobianos. Lo único que creaba es que el sistema inmunológico no funcionara adecuadamente. Y entonces hay que recetar antimicrobianos cuando haya que recetar antimicrobianos. Y aquí algo que ya han dicho muchos de mis alumnos, siempre que van a hacer extracción de un órgano dental, aunque sea una cirugía muy fácil, le meten antibióticos a su paciente. ¿Sería necesario?
No. Claro que no. Cuando ustedes se caen, se raspan y se llenan de tierra y todo eso, se toman antibióticos luego, nunca. Entonces, ¿por qué aquí sí? Y lo peor del caso es que sus médicos le dicen, no, manden antibiótico. El paciente, si es inmunocompetente, esto es, que no sea diabético, que no sea VIH, que no tenga una enfermedad autoinmune, no es necesario mandarle antibióticos en una cirugía simple. Las de terceros molares quizás sí, porque hay mayor contaminación, es más tiempo, hay mayor grado de inflamación, etcétera, etcétera. Porque ya hay una cirugía mayor, pero las cirugías chiquitas, no, tengo un resto radicular de antibióticos, que esto antibióticos, y estamos haciendo un mal uso de los antibióticos. Porque cuando los antibióticos ya ven, eso es otra cosa. ¿Alguna duda aquí? No. Ok, entonces ya está ahí, se contactan con estos y ya. Entonces, pacientes inmunocompetentes, jóvenes, que no tengan ningún factor de riesgo, porque también poseen los niños, quizá, porque todavía no tienen un sistema inmunológico totalmente desarrollado, y hay microorganismos con los que no, y quizá también en los pacientes ancianos, ¿no? Donde ya el sistema inmunológico va para abajo. Pero en los pacientes así como ustedes, o más jóvenes, entre los 30, 50 años, no hay necesidad de mandarles nada. Pero prueben, lo digo, sus doctores les van a decir que lo intenten, que le manden antimicrobiano. Y que queda antimicrobiano, y generalmente el único que tiene aquí es la amoxicilina, por eso lo circula. Y que manden la celular porque no todos los microorganismos son resistentes. Pero bueno, ya lo platicaremos cuando hablamos al final. No, con usted, no. Pero bueno, yo me con el doctor Giraíci o con el doctor Magaña, que ya les darán todas estas cosas. ¿Qué pasó? Entonces, ahí están. Entonces, sí, es que estaba pensando que era en el otro grupo con el que tengo todo. Ok, ahí está. Entonces, se van, estos linfocitos ya están sensibilizados contra el bicho morado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay un moradito en los pinches cabellos? Ahí está. De ahí tienen que entender todo. Véanlo, ya vimos que esto había un error aquí. Ahora sí, ya cualquiera me puede decir cuál es el error que trae el libro. Ya lo corrigieron en la última edición, ya viene con el nombre correcto. ¿Qué nombre tendría que tener aquí? Tendría que decir tronco venoso brachiocefálico, ¿no? Tronco venoso brachiocefálico, claro. Y son libros, y este es en lavas. Que bueno, este esquema lo modifiqué yo, pero sí le puse que eso no lo tiene en lavas. Pero lo modifiqué para que entiendan más o menos. Entonces aquí este es un error que tiene el libro. Ya en la 10ª edición ya lo modificaron, ya está bien. Y vean cómo los libros también pueden tener errores a pesar de que sean libros de últimas ediciones. Entonces hasta aquí entienden todo, ¿no? Bueno, eliminen un poquito lo de abajo. Ahorita no lo vamos a ver. Pero entonces aquí está el proceso infeccioso, que hay muchos morados, ¿de acuerdo? Entonces, esos cuando son fagocitados por la célula dendrítica, la célula dendrítica ahora se lo presenta a un linfocito virgen y este se transforma para un linfocito que va a reconocer microorganismos morados. Este lo vamos a ver. Este es el vaso linfático, por si no lo veían. Está, entonces aquí está. Entonces mi célula dendrítica entra, una vez que se fagocitan los microorganismos, entra y sale acá. Ya salió, ¿se acuerdan que cambiaba y maduraba? Y madura porque va procesando a todos los antígenos, ¿sí? Para llegar a expresarlo en un complejo mayor de compatibilidad tipo 2 para presentarse al linfocito. ¿Van bien todos? ¿Ninguna duda? No. Ok. Entonces ahí está, ese sería el complejo mayor de compatibilidad y este puntito que sería aquí dorado sería el epítope terminal de energía. Este sería el receptor de la célula T e interactúa. Entonces, este linfocito va a reconocer exclusivamente al exosoma. Se transforma y está. Entonces, este ya está sensibilizado para el exosoma. Y también se sensibilizará para otros tipos de microorganismos, otros linfocitos. Entonces, entre mayor gama de microorganismos sería una mayor gama de colores como lo estamos manejando, ¿no?
que podrían reconocer. Entonces su organismo se defiende efectivamente contra eso. Luego entra aquí, ya vimos que este es un error, pero finalmente va a llegar acá a mi torrente sanguíneo, a mi circulación general. ¿Cuáles son las estructuras que pasan una vez que pasó esto? De mi vaso linfático mi conducto venoso, retrocefálico, izquierdo, derecho, ¿hacia dónde se va a ir? A la vena cava superior. Hacia la vena cava superior. Y la vena cava superior, ¿quién es el recorrido para que llegue aquí? Vena cava superior, luego. ¿Sabes de qué se queda derecho? Es vena cava superior. Sí. De ahí entra a la aurícula derecha. Ajá. Pasa a través de la válvula cúspide al ventrículo derecho. Ajá. Después de hacer la contracción del ventrículo derecho, pasa a través de la válvula, las válvulas pulmonares, ¿no? Sí. Hacia el tronco de la arteria pulmonar. Después se va a las arterias pulmonares. Entonces, si hablas de válvula semilunar general, puedes decir válvulas semilunares. Si hablas de la válvula semilunar pulmonar, tendrás que decir válvula semilunar pulmonar, porque si no también me estarías hablando de la otra. Sí, de la otra. Y entonces ya lo que me estás diciendo ya no se calla. Okay. Bueno, se va a los pulmones y luego. Sí, de ahí, ahora sí que toda la sangre arterial desoxigenada llega hasta la microcirculación en los capilares. O sea, llega primero por el lado arteriolar, chiquito, capilares, ocurre el intercambio gaseoso, luego vénulas, venas de gran tamaño, hasta entrar por las 4 venas pulmonares. Y aquí sería esta célula, este linfocito que está viajando exactamente igual. Sí. Okay. Por las 4 venas pulmonares entra de nuevo a la aurícula izquierda, para después pasar por la válvula bicúspide al ventrículo izquierdo. De ahí se contrae, pasa por ahora sí la válvula semilunar aórtica. Ajá. A la aorta ascendente, de la circulación general. A todo. Y aquí va a llegar a su sitio de infección, que se estudian en extremidades superiores, en extremidades inferiores, en órganos dentales, ahí actuaría. Sí. Ahí llegaría ese linfocito. Todos van siguiendo, si alguien no sigue, pregunte, porque ya ven que en el examen juego mucho. Y si lo entienden, este examen lo van a disfrutar distinto como disfrutar. Realmente sí lo van a disfrutar. Sí van a decir, ay, qué padre, y aquí. A mí me pasa, cuando pasé algo y lo empiezo a desglosar bien, ahora sí entiendo muchas cosas. Ok, estos ahí llegan mis linfocitos. Salen ahí porque ahí hay aumento de permeabilidad y todo eso, y van a llegar al sitio acá, y entonces el linfocito, que son exclusivos para bichos morados, sinergizan a los neutrófilos, sinergizan a los macrófagos para que destruyan rápidamente a esos microorganismos. ¿De acuerdo? ¿Ninguna duda? Entonces la esquemita, nadie tiene dudas. Y aquí era cómo se diferenciaban los dos linfocitos, el B y el T, entonces ya no hay problema. Entonces, cede el proceso infeccioso. Y al ceder el proceso infeccioso, ¿se acuerdan de linfocitos de memoria, no? Entonces, este sería un linfocito de memoria que se queda ahí por todo el tiempo, o puede estar viajando y buscando sitios en donde vuelva a encontrar bichos morados. De tal forma que si vuelve a entrar un bicho por esta zona, inmediatamente ya la respuesta adquirida y natural actúan en contra de ese microorganismo y se hace más efectiva la respuesta. Prácticamente muchas veces nos pasa lo mismo y no nos pasa nada, ni síntomas tenemos, porque esto fue tan efectivo que destruyó a los microorganismos. ¿Ninguna duda? Bueno, entonces ya está, y ahí había mucho circulando, y así conforme aquí pues ya ven 50 linfocitos más de distintos colores, listos para prever algún proceso infeccioso. ¿Sí? Obviamente hay sitios en donde hay más, porque son sitios que entran en mayor contacto con microorganismos tóxicos. Por ejemplo, amígdalas, ¿sí? Por ejemplo, faringe, orofaringe, etcétera, etcétera. Igual acá entonces llega, si hay un proceso neumónico de infección, una inflamación de mi pulmón aquí, entonces van a tener ese usuario linfático reciente, van a sufrir hiperplasia.
y también si el proceso es más grande, pues los ganglios serán más grandes y esto será más grande. Entonces yo tomo una placa radiográfica y veo esto y digo, se me puede diseminar la infección sistémicamente. Entonces ahora sí le voy a meter más antibióticos para evitar que mi paciente se vaya a infectar. Igual es acá en cavidad oral. Si tenemos una infección, ya tengo muchos ganglios afectados, entonces sí considero la posibilidad de un antimicrobiano ya o una de combinación de antimicrobianos para poder destruir los microorganismos. Entonces, el sistema linfático es muy importante, ¿sí? Junto con todos mis aparatos circulatorios. Si nos vemos aquí juntos, pondremos todos mis aparatos circulatorios. ¿Sí? Mis vasos linfáticos, mis vasos sanguíneos, etc. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No. Vamos a ver algunas cosas de la sangre que es importante, que forman parte también del aparato circulatorio y que también sirven para que entiendan la farmacocinética del fármaco. Permítame un segundito. Sí. ¿Y qué hacen con tanto video? ¿Sí los ven? Creo que ahora sí los están viendo, ¿verdad? Desde pequeño. ¿Sí? Ah, qué padre. Ah, mira. Eso es padre. Me da gusto ver que hayan evolucionado de esta manera. Así es que me dan ganas de leer otros temas y enseñarles más cosas. Sale, pues entonces aquí está la sangre. Sí, la sangre. Entonces vamos a ver. Está mi sistema sanguíneo. De mi peso corporal, de todo el peso, lo que yo peso, los tejidos y los líquidos que tenemos en los tejidos, la sangre ocupa el 8% de mi peso corporal total. ¿Sí? 8%. Este es un esquemita que saqué de un libro de primaria, pero que sigue siendo muy funcional. Entonces, el 8% es el peso total de mi sangre. Entonces, de aquí, la sangre tiene un componente que se llama plasma, ¿sí? El cual es el 55% de la sangre total. De ese 55% del plasma está formado 91.5% es agua. El 7% tiene proteínas, el plasma, o sea, son elementos no formes de la sangre. ¿Sí? Albúmina, que es la proteína más común, globulinas y etcétera, otros tipos de proteínas, que es el 7%, y de esas la albúmina es la proteína más abundante de mi plasma sanguíneo. Otros solutos, como podrían ser electrolitos, nutrientes, gases, etcétera, forman el 1.5. Entonces, mi plasma está formado principalmente por agua. ¿Sí? Puede contener proteínas y otros solutos. Electrolitos, o sea, solutos son elementos que tienen el agua. ¿Alguna duda? Entonces, acá vienen los elementos formes que ocupan el 45% de la sangre. Estos serían eritrocitos. Estas son pedacitos de células, plaquetas y los leucocitos. Ahora sí, a ver, son 5 tipos de leucocitos. Bueno, si ustedes están, espero que ya todos lo tengan, porque les digo, cuando estén con pacientes y les pidan una biometría hemática, ya se pueden dar cuenta si está bien, si no está bien, no nada más que, están elevados los neutrófilos. Si están elevados los neutrófilos en una biometría hemática, ¿qué significaría? Tiene una infección activa. Una infección aguda. Y si están elevados los eosinófilos, alergia o parasitosis. Entonces, es diferente verlos y no decir, es que tiene elevado esto, a decir, tiene elevado esto por esto. Generalmente las infecciones de órganos dentales no causan una leucocitosis importante.
sea, no causa mucho aumento de los neutrófilos de manera general. Pero bueno, puede ser que sí. Entonces, los eritrocitos, esto varía de acuerdo, pero más o menos son entre 4 y 6 millones por microlitro. ¿Sí? Las plaquetas, entre 150.000 y 400.000 plaquetas. Entonces, si yo le hago una biometría hemática a un paciente y tiene 80.000 plaquetas, tiene una plaquetopenia. Y entonces ya tengo que pensar que puede tener algún trastorno de la coagulación. ¿Sí? Que ya después les voy a dar coagulación. Porque no se los dan y les voy a dar anticoagulantes. Para que sepan qué hacer cuando llega su paciente en estado que tiene una plaquetopenia. ¿Le puedo hacer cirugía o no? Depende de la gravedad de la plaquetopenia, o también le pueden hacer otra instrumentación, o si está tomando AINES, que algunos AINES, el ácido acetilsalicílico, interviene en la vida media de las plaquetas. Y bueno, ya no les va a pasar los tips, pero bueno, alguna vez. Y vienen los glóbulos blancos de 5 a 10.000, son los glóbulos blancos. O sea, si yo tengo 15.000 o 30.000 o 50.000 leucocitos, tengo que ver a expensas de qué célula. Si son neutrófilos, bueno, pues seguramente es un proceso infeccioso agudo severo, pero si son linfocitos ya también cambia mi posibilidad diagnóstica dependiendo de. Y si son muchísimos linfocitos, que se llaman, puede tener una leucemia de más de 100.000 linfocitos. Entonces, interpretar los exámenes de laboratorio es importante y no nada más mandarlos así. Ok, los monocitos, el 3 a 8%, etcétera, etcétera. Bueno, es cuando se les tendrán que aprender y no hay problema. Pero no hay problema en las concentraciones normales, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, pasamos a de dónde vienen los elementos formes de la sangre. Bueno, vienen de médula ósea a través de células madres, ¿sí?, que son pluripotenciales. Una célula madre de médula ósea se pueden autoduplicar y así lo están haciendo durante toda la vida. Y cuando reciben un estímulo de un cierto mediador químico, que ya lo vimos cuando vimos inmune, entonces recibe una influencia, entonces esta puede diferenciarse hacia una célula madre mieloide o bien hacia una célula madre linfoide. ¿Sí? Entonces vamos a ver la mieloide primero. Si se diferencia una célula madre mieloide por X mediadores químicos, que eso ya no se los voy a dar ahorita porque no vale la pena, pero que tengan este concepto básico sí es importante. Entonces la célula madre mieloide puede diferenciarse hacia eritrocitos, puede diferenciarse hacia megacariocitos, puede diferenciarse hacia eritrocitos, hacia basófilos, hacia neutrófilos y hacia monocitos. ¿De qué depende que esta célula madre, esto es más primitiva, esta ya tomó un compromiso con el mieloide? ¿Y de qué depende que siga una u otra línea de diferenciación? ¿De qué se les ocurrió? Del mediador químico que actúe sobre esta. ¿Sí? Se actúa el mediador químico que diga, quiero que te diferencies el eritrocito. Entonces ya te diferencias el eritrocito. Son cirujanos dentistas generales, de acuerdo a la influencia que hayan tenido, se pueden diferenciar hacia patólogos bucales, se pueden diferenciar hacia ortodoncistas, depende de qué quieran. Es igual, ahorita están poco diferenciados ustedes y poco a poco se van a ir diferenciando. Cuando los conocí estaban muy indiferenciados, no sabían ni qué era eso. Entonces empiezan a recibir influencias y empiezan a canalizar las cosas de manera distinta. Ok, y la estirpe linfoide pues obviamente va a dar origen a dos grupos de células que también son muy amplios, estos grupos de células, que son el linfocito T y el linfocito B. Esa es la diferenciación mieloide. Hay leucemias que son linfoides y hay leucemias que son mieloides. Las mieloides son más agresivas que las linfoides. O sea, si les dicen que tienen leucemia, mejor que sean linfoides, no mieloides. ¿Por qué? Porque les da el. Ok.
¿Por qué? Porque esta célula es menos diferenciada y puede seguir distintas rutas de diferenciación. Y aquí ya están más diferenciadas. Estos son los polimorfonucleares y los mononucleares que ya observamos. Okay. Entonces, el monocito es una célula que está en mi torrente sanguíneo, pero que es una célula poco diferenciada. Y que cuando sale el torrente sanguíneo, la mayor parte de la gente conoce que se diferencia un macrófago. Pero también se puede diferenciar en una célula epitelioide, que los libros dicen que son macrófagos modificados. Actualmente yo estoy trabajando en distintas diferenciaciones de linfocitos y vamos a demostrar que es una célula poco diferenciada y que no se transforma en esta, y menos en esta, que son las células gigantes multinucleadas, que dicen los libros que la mayor parte de estos son funciones de los macrófagos. Si tiene todos estos núcleos y este es el núcleo de un macrófago, ¿ustedes creen que tendría este tamaño? Porque a veces tiene 60 o 70 núcleos. ¿Tendría este tamaño si fuera función de macrófago? Pues no, el tamaño tendría que ser muchísimo más grande. Entonces, es el monocito que de acuerdo al mediador químico que reciba se puede tener estas tres líneas de diferenciación. Bueno, 4 es la náutica plasmocitoide y 5 el osteoclasto. Este osteoclasto es una célula gigante multinucleada con funciones diferentes, pero que ven cómo tiene muchos núcleos. Esto sí está comprobado. Lo que estamos tratando de comprobar es este y este punto. Para demostrar que el monocito es la célula poco diferenciada y que de acuerdo al mediador químico que esté, está así. Pueden leer los textos. Dicen que este es una modificación de esta y que esta es la función de macrófagos. Y suena un poco absurdo porque es como si muchas personas se fusionaran que formarían una mujerzota o un hombre. No suena lógico. A que si un hombre se diferencia desde que está en un hombre alto, bajo o de estatura. Ok. Entonces quedó claro todas las posibilidades que puede diferenciarse el monocito y de qué va a depender el mediador químico que contenga. Ok. El linfocito B, cuando sale en el tejido conectivo, se puede diferenciar hacia célula plasmática. Y también lo pueden conocer como plasmocito o linfocito B activado. Y los linfocitos T, bueno, estos dos se pueden diferenciar de manera diferente. Y los linfocitos T ya habíamos comentado que puede haber distintos tipos de linfocitos, CD8, CD4, TH22, TH19, TH17, etc. Hay otras células que todavía no salen ni en los exámenes de laboratorio, pero que esto está comprobado y prácticamente ningún libro las trata, que son células que viajan, células de poco diferenciadas, células madres que viajan en el torrente sanguíneo. Entonces viajan en el torrente sanguíneo y esta CD34. Esto dentro de unos pocos años ya van a empezar a salir como parte de la biología hemática. Entonces, estos CD34 son células poco diferenciadas, que cuando llegan a distintos tejidos se convierten en células madres del órgano. ¿Sí? Células madres del órgano. Esto quiere decir que si llegan a pulmón, se pueden convertir en estructuras pulmonares, si llegan a hígado, se pueden convertir en estructuras hepáticas, etc. Entonces, pero ahorita, morfológicamente son indistinguibles de los linfocitos. Entonces, hay que utilizar marcadores específicos para poder hacerlo. Bueno, y esto ya lo vemos.